¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento informativo con rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información útil para que tengamos una idea más clara, más concreta de qué es lo que vamos a encontrar en el trayecto. Un trayecto que se está cortando muchísimo. ¿Por qué? Porque los tiempos están corriendo con mucha rapidez y de repente nos daremos cuenta que ya nada más nos quedarán los 3 meses de las campañas formales para llegar a los comicios del domingo 2 de junio. Porque fíjense ustedes en lo siguiente, a partir de hoy, jueves 15 de febrero y hasta el jueves 29 de febrero del 2024, está abierto el periodo para que los partidos políticos presenten sus solicitudes de registro de candidatos a la presidencia de la República, al Senado de la República y a diputados federales para los comicios que se realizarán el domingo 2 de junio del 2024. El paquete que estará en disputa y que podemos ver con toda claridad en la diapositiva número 2, este paquete que estará en disputa con respecto a los cargos federales en juego, incluye, por supuesto, la presidencia de la República, incluye 64 senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de primera minoría y 32 senadurías de representación proporcional para el total de 128 legisladores que integran el Senado de la República. Usted sabe que los senadores, al igual que el presidente de la República, son electos para un periodo de 6 años. Y así rapidito para que no se quede usted con dudas. Cuando vemos que son 64 senadurías de mayoría relativa, nos referimos a aquellos partidos que ganen la mayoría de votos en las 32 entidades, 31 estados y la Ciudad de México. Quienes logren la mayoría se llevan 2 senadores, el senador de primera y el senador de segunda fórmula. Pero, fíjese bien, el partido que quede en segundo lugar en la elección en ese estado se lleva una senaduría de primera minoría, como lo vemos en el cuadro. Se lleva una senaduría de primera minoría, por eso son 32 senadurías de primera minoría, porque es una por cada estado. Para los partidos que queden en segundo lugar, la fórmula que hayan registrado como primera fórmula de ese partido es la que llega al Senado como senaduría de primera minoría. Y las senadurías de representación proporcional son de una lista nacional que se distribuyen entre todos los partidos de acuerdo con el presupuesto que cada partido logra. El que logra más porcentaje de votación en la votación de senadores en todo el país, por supuesto que se lleva más senadores que el resto de los 6, son 6 partidos que están en juego, porque aquí sí participan de manera independiente, o sea, cada partido tiene la opción de tener senadores de representación proporcional de estos 32 que se reparten entre los 7 partidos que están en la contienda. Y también van a estar en juego 300 diputaciones de mayoría relativa que se ganan de mayoría en los 300 distritos electorales que hay en el país, y habrá también 200 diputaciones de representación proporcional que, como lo hemos visto en este programa, se distribuyen 40 por cada una de las 5 regiones llamadas circunscripciones plurinominales en las que está dividido el país. ¿Dónde tendrán que registrarse los candidatos? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice, en su artículo 237, que el registro de los candidatos a la presidencia de la República tendrá que hacerse en la Ciudad de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ustedes saben que el primer anuncio que se hizo al respecto es que Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, se va a registrar el próximo domingo 18 de febrero, es la que ya anunció que se registra el domingo, pero el plazo para registrarse los candidatos a la presidencia se vence hasta el 29 de febrero, es decir, el último día de febrero. Las inscripciones de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa tendrá que realizarse en los 300 consejos distritales ubicados a lo largo y ancho del país. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral
tiene 300 oficinas que son consejos distritales donde tendrán que registrarse los aspirantes a contender como candidatos de mayoría en esos 300 distritos electorales del país. Y los candidatos a diputados electos por el principio de representación proporcional, es decir, los restantes 200 diputados de representación proporcional, los que se eligen en las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, esos tendrán que registrarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para las 5 circunscripciones plurinominales deberá acompañarse de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido de manera individual o las que correspondan a la coalición a la que el partido político pertenece. Fíjese bien por qué es importante este dato. Si un partido político no registra al menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa de manera individual o en una coalición, si no registra estos 200 candidatos, no tiene derecho a participar en la repartición de los diputados plurinominales. Usted sabe que este requisito lo van a cumplir todos, porque la coalición de PRI, PAN, PRD, aunque va junta en por lo menos 294 distritos electorales, indudablemente que con ese registro ya justifica su participación de manera individual en la repartición de las diputaciones plurinominales. Y en el caso de la coalición morenista es igual. Ellos van a ir juntos como coalición con candidatos comunes en 260 distritos y con eso cumplen este requisito que exige la ley para poder aspirar a tener derecho a diputados plurinominales. En la diapositiva número 5 vemos una relación de candidaturas en los diferentes estados que ustedes ya de una forma u otra conocen y pues ya saben que en este caso la Ciudad de México tiene 22 distritos, reparte 22 diputados de mayoría relativa, Jalisco también tiene 20, el Estado de México 40 distritos electorales y le sigue Veracruz con 19. Todos estos aspirantes a competir en estos distritos electorales de los diferentes estados de la República tendrán que registrarse ante los comités distritales que el INE tiene en cada una de estas demarcaciones. Y en la diapositiva número 6 vemos también una información que ustedes conocen, pero que podemos revisar rapidito, que se refiere a las 5 circunscripciones electorales del país, donde se reparten en cada una de estas 5 circunscripciones, se reparten 40 diputados de representación proporcional con base en los porcentajes que los partidos sumen en la totalidad de los estados que integran cada una de estas regiones electorales. Por ejemplo, en la 1 se suman los votos que obtuvieron para diputados de representación proporcional en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se suman todos los votos que los partidos hayan logrado en estos estados y con base en el porcentaje que logre el partido, cualquier partido, el porcentaje que logre en estos 8 estados de la primera circunscripción, con eso aspira a un número determinado de diputados plurinominales de los 40 que se reparten en esta primera región. Y en la región 5 igual, ahí están Colima, Querétaro, Estado de México y Michoacán. Se suman los votos que los partidos obtienen en cada una de estas 4 entidades y con base en el porcentaje que represente la suma de los votos que recibieron en estos 4 estados, es el número de diputados de representación proporcional que cada partido recibe. Ahí viene también la región 1 tiene cabecera en Guadalajara, la circunscripción 2 tiene cabecera en Monterrey, la 3 tiene cabecera en Jalapa, la 4ª en Ciudad de México y la 5ª tiene cabecera en Toluca, en el Estado de México. Los candidatos a senadores que buscan ser electos por el principio de mayoría relativa tendrán que registrarse en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que el INE tiene, por llamarlas así, 32 delegaciones del INE en las 32 entidades del país. Bueno,
Como los senadores compiten para representar a esas 32 entidades federativas, la ley establece que tendrán que registrarse en los consejos locales que el INE tiene en cada una de esas 32 entidades. En tanto que los aspirantes a senadores electos por el principio de representación proporcional tendrán que inscribirse ante el Consejo General del INE en la Ciudad de México. Cada partido político deberá presentar para este registro una lista de 32 candidatos a senadores plurinominales. Son los que se reparten como si el país fuera una sola región. Se suman todos los votos que cada partido obtiene en toda la República y con base en el porcentaje que cada partido tiene, se reparten esas 32 senadurías de representación proporcional. Y de la misma manera como en el caso de los diputados, para que un partido tenga derecho a diputados plurinominales, tiene que registrar candidatos por lo menos en 200 distritos. En el caso de la repartición de los 32 senadores de representación proporcional, para que los partidos tengan derecho a esta repartición, tienen que presentar por lo menos el registro de 2 fórmulas de candidatos a senadores en 21 estados de la República. Es decir, por lo menos en 21 estados de la República tienen que registrar candidatos en la competencia de senadores de mayoría relativa, lo cual todos pueden cumplir porque la ley establece también que estas candidaturas de mayoría, de senadores de mayoría en 21 de 32 estados, lo pueden hacer de manera individual o como parte de las coaliciones en las que estén participando. Y en los dos casos, tanto la coalición de Morena como la coalición de PAN, PRI, PRD, tienen coaliciones en la mayoría de los estados y podrán cumplir con este requisito. En las solicitudes de registro de las listas de candidatos a diputados federales y senadores de representación proporcional, se tiene que aclarar quiénes pretenden reelegirse en esos cargos de diputados federales o senadores y cuál sería la reelección que van a intentar, si es la primera vez que intentan reelegirse o ya han sido electos 2 veces más y van por su tercera reelección. En el caso de los diputados, ustedes saben que pueden ser electos por cuatro ocasiones consecutivas, es decir, la primera y 3 reelecciones. Y en el caso de los senadores, nada más pueden repetir una sola ocasión, es decir, ser electos por 6 años y aspirar, si lo desean y si sus partidos los apoyan, para un segundo periodo de 6 años. Eso es todo lo que se puede en ambos casos. Y hay otro asunto que es muy interesante. ¿Cuánto cuestan las campañas? Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 10, veremos el tope de gastos de campaña para las candidaturas. Vean ustedes, en el caso de la candidatura a presidente de la República, el tope que ya estableció el Instituto Nacional Electoral, y ustedes lo ven en la última columna de la derecha, el tope para el máximo gasto en una campaña presidencial son 660,978,723 pesos. 660,978,723 pesos es el tope de gastos de campaña para la campaña por la presidencia de la República. Y para los diputados, el tope de campaña es parejito en los 300 distritos electorales del país. Ningún candidato a diputado federal del partido que sea podrá gastar más de 2,203,262 pesos en su campaña de diputado en el estado que sea y en el distrito que sea. 2,203,262 pesos es el tope. Pero, fíjese usted, en el caso de los topes de gastos de campaña para los candidatos al Senado de la República sí son diferentes. Y le voy a explicar por qué. Porque hay estados que son muy pequeñitos, como el estado, por ejemplo, de Baja California Sur, que tiene poca población, como el estado de Campeche o como el estado de Colima, que son de los estados más pequeños en población y en votantes de todo el país. Por lo tanto, en Baja California Sur, en Campeche y en Colima, el tope de campaña es el más bajo de toda la República. En los 3 estados, el máximo de dinero que puede gastar un candidato a senador son 4,406,525 pesos. 4,406,525
4.525.000 pesos, 4.406.525 pesos es el máximo que puede gastar un candidato a senador. 4.406.525 pesos en Baja California Sur, Campeche y Colima. Y las candidaturas más caras, en las que se puede invertir más dinero, son las de candidatos a senadores en la Ciudad de México, como ustedes lo pueden ver ahí, Ciudad de México, también en el estado de Jalisco y en el estado de México. Allí el tope de campaña es verdaderamente alto, 44.065.248 pesos es lo máximo que se puede gastar en Ciudad de México, en Jalisco y en el estado de México, y me parece que es una barbaridad de dinero cuando sabemos que ese dinero es dinero de los contribuyentes y que muchas veces los candidatos no lo valen, pero sí se lo gastan alegremente. Y la cuarta candidatura más cara la vemos en la diapositiva 11 y es la que se refiere al estado de Veracruz. El estado de Veracruz tiene un tope de campaña para la contienda por el Senado de la República, en la cual los candidatos pueden gastar hasta 41.861.986 pesos es el tope de campaña en Veracruz para senadores de la República. 41 millones en Veracruz, el tope para senadores, y 44 millones el tope para candidatos a senadores en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Y para la campaña presidencial, los candidatos pueden gastar, si los tienen, hasta 660.978.723 pesos, en tanto que para las candidaturas a diputados federales, el tope es de 2.203.262 pesos. Y una vez que los candidatos se registren entre el 15 y el 29 de febrero, a partir del 1 de marzo empiezan las campañas de candidatos a presidentes, senadores y diputados federales, y terminan estas campañas que empiezan el 1 de marzo. El 1 de marzo empiezan las campañas y terminan el 29 de mayo. El 29 de mayo se termina y transcurren 3 días entre la culminación de las campañas electorales y el proceso electoral, presumiblemente para que los ciudadanos reflexionen en esos 3 días su voto. Y estos son los datos con los que nos vamos acercando ya a la contienda final por todos los cargos que van a estar en juego. Usted sabe que están en juego este año 20.367 cargos públicos, de los cuales 629 son en el ámbito federal, los que le acabamos de describir, y 19.738 son cargos de elección popular que se van a disputar en las 32 entidades del país. Van incluidos cargos para diputado, para alcaldes, para regidores y para síndicos en los municipios de la República. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos vemos mañana.